Buenas noches. Vamos a iniciar recordando lo visto anteriormente en la clase de hace una semana. El ciclo del carbono se puede dividir en las siguientes partes: producción, síntesis y fijado. La producción se basa en los procesos que emiten carbono. La síntesis es la retirada de carbono de la atmósfera. Por último, la parte del fijado es donde se queda atrapado este elemento. Producción de carbono. En la producción de carbono, la biosfera exhala en el proceso de respiración CO2. Y en los de descomposición y fermentación expulsa CO2 y CH4 que es el metano. Por otro lado, la hidrosfera emite el dióxido de carbono, o sea, el CO2, que posee disuelto al aumentar la temperatura por las variaciones térmicas. Síntesis de carbono. La síntesis es realizada por los organismos fotosintéticos, plantas, algas y ciertas bacterias. Durante la fotosíntesis, la combinación de CO2, agua y energía lumínica es transformado en materia orgánica y oxígeno. El fijado del carbono. Se almacena en los sumideros de carbono. Estos son depósitos naturales o artificiales que capturan y almacenan carbono de la atmósfera. Dentro de los naturales se encuentran los océanos, la biomasa vegetal y animal, el permafrost, las rocas sedimentarias calizas, ciclos geológicos del carbón. Esto se da en los ciclos geológicos del carbón. Y los yacimientos de recursos fósiles, entre ellos el carbón, el petróleo, el gas natural e hidratos de metano. La destrucción de estos depósitos aumenta la concentración de carbono en la atmósfera. El CO2 disuelto en la hidrosfera se almacena mejor a bajas temperaturas. Los océanos son considerados los mayores sumideros de carbono, más aún que el Amazonas. La litosfera retiene gran parte del carbono en ella a través de las rocas calcáreas y las carbonosas. En ellas se encuentran los yacimientos de combustibles fósiles. Estos yacimientos tardan miles de años en formarse y los estamos extrayendo y utilizando a una velocidad que no le da tiempo a la Tierra para regenerarlos, además de añadir CO2 a la atmósfera por la combustión de estos. ¿Cómo interviene el hombre en el ciclo del carbono? El ciclo del carbono, al igual que el resto de ciclos biogeoquímicos, es un ciclo de materia cerrado. No obstante, la influencia antropogénica, o sea, la influencia del hombre asociada a las actividades industriales, ha abierto el ciclo, además de acelerarlo. A través de la combustión de los recursos fósiles, este hecho afecta al principio de sostenibilidad en el que los ecosistemas se basan, siendo el de reciclar al máximo la materia y que no se produzcan desechos no asimilables a una velocidad perjudicial. A través de la combustión de los combustibles fósiles se emite CO2, o sea, dióxido de carbono, a la atmósfera a una velocidad que los organismos fotosintéticos no pueden asimilar y retener. Era un carbono que se encontraba retenido en la atmósfera y ahora se acumula retenido en la litosfera, quiero decir, y ahora se acumula en la atmósfera, incrementando el efecto invernadero. Además, el calentamiento global genera que los océanos aumenten su temperatura. El CO2 es un gas que se disuelve mejor en agua fría, por lo que si los océanos aumentan su temperatura, comenzarán a desprender más CO2 a la atmósfera. Como es de esperar, la deforestación masiva llevada a cabo por los humanos también afecta en todo esto, al reducir el volumen de sumideros de biomasa vegetal. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un proceso a través del cual el calor que procede del Sol y que llega a un planeta queda atrapado en su atmósfera. Esto se debe a que ciertos tipos de gases retienen una parte del calor que llega del Sol y que rebota en la superficie terrestre. Esto hace que la temperatura de la atmósfera se mantenga más elevada. De hecho, si no hubiese gases de efecto invernadero en la Tierra, nuestro planeta tendría una temperatura media de menos 18 grados centígrados. De este modo, el efecto invernadero permite que la temperatura del planeta sea más elevada, al retener una parte importante del calor que nos llega del Sol.
y que de hecho es fundamental para que la vida pueda existir en la Tierra. Sin embargo, cuando los gases de efecto invernadero son muy elevados, la retención del calor es demasiado elevada, lo que conlleva el aumento de la temperatura de forma exagerada. Esto tiene consecuencias directas sobre la vida de todo el planeta, incluidos los seres humanos. La primera consecuencia del exceso de gases de efecto invernadero es un aumento de la temperatura global, que conlleva el deshielo de los casquetes polares. Esto haría que las zonas costeras, donde se concentra una gran mayoría de ciudades y pueblos, quedasen completamente inundadas. Además, un aumento de la temperatura global conllevaría la destrucción de multitud de ecosistemas, así como de numerosas especies, tanto animales como vegetales. Este aumento descontrolado de los gases de efecto invernadero no es casual, sino que procede de las actividades humanas. Es el denominado efecto invernadero artificial o antropogénico, es decir, de origen humano, que a diferencia de permitir la vida en la Tierra, como sucede con el efecto invernadero natural, supone una verdadera amenaza para su supervivencia. Hemos visto entonces el ciclo biogeoquímico del carbono y para hoy tenemos en la clase 8, dentro de los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del nitrógeno. Veamos entonces, es uno de los ciclos biogeoquímicos más importantes para el equilibrio de la vida, ya que el nitrógeno es un elemento químico sumamente abundante en la composición de la materia orgánica y en la atmósfera terrestre. En la atmósfera terrestre posee un 78% de su volumen. En este ciclo se encuentran interrelacionados los diferentes niveles de seres vivos, o sea, los autótrofos y los heterótrofos, los minúsculos organismos descomponedores de la materia orgánica. Y por supuesto el inmenso volumen de nitrógeno en la atmósfera. El ciclo del nitrógeno se puede resumir en estas fases. Fijación del nitrógeno. El nitrógeno atmosférico se convierte en óxidos de nitrógeno por la acción de los rayos solares, lo que ayuda a su incorporación a los suelos. Por otra parte, este elemento gaseoso es fijado por las bacterias y otros procariontes mediante procesos metabólicos diversos, que lo convierten en distintos compuestos aprovechables como el amoníaco, NH3, y el ion amonio. Estos microorganismos se pueden hallar en el suelo y el agua, o bien como simbiontes, o sea, haciendo simbiosis con las plantas. Dichas moléculas nitrogenadas son aprovechadas por las plantas, que componen con ellos diversas moléculas orgánicas. Transmisión a los animales. Siguiendo el orden de la cadena trófica, el nitrógeno en las plantas pasa a los animales herbívoros y luego a los carnívoros, esparciéndose entre los distintos eslabones de la pirámide alimentaria. El exceso de nitrógeno es expulsado de sus cuerpos mediante la orina, rica en amoníaco, volviendo así al suelo para continuar con el ciclo. Luego viene la fase de la nitrificación. El amoníaco del suelo proveniente de la orina de los animales o de la acción de las bacterias fijadoras sirve de alimento a otro tipo de microorganismos de acción nitrificante, o sea que descomponen el amoníaco y lo oxidan a nitritos. Y luego los nitritos los oxidan a nitratos. Esa es la nitrificación. Luego viene la descomposición desnitrificante. Estos compuestos sirven a su vez de alimento a otro tipo de procariotes o procariontes. Esos son del reino procariota, de microorganismos. Esta vez de metabolismo desnitrificante. O sea, estos procariotas tienen un metabolismo desnitrificante, o sea que descomponen los iones nitrito y nitrato y obtienen energía para vivir y liberan de vuelta a la atmósfera el nitrógeno en estado gaseoso para que el ciclo pueda recomenzar, tal como podemos analizar aquí en la gráfica. Primero, el nitrógeno es fijado en el suelo por acción de los rayos solares, se fija como amonio o amoníaco, se transmite a las plantas. También desechos y restos en descomposición del suelo. Se fija en el suelo, quiero decir. Y también este amonio o amoníaco sufre una nitrificación por medio de microorganismos
Eso se transmite a las plantas y animales, pero también hay otro proceso de desnitrificación, que es el que lo lleva de nuevo a la atmósfera, al nitrógeno. Veamos aquí algunos conceptos que son importantes dado lo que hemos hablado. El metano, cuando hablamos del metano CH4, este gas se produce por la descomposición o putrefacción de la materia orgánica y puede introducirse en la atmósfera por procesos naturales como la descomposición de la materia en los pantanos, las filtraciones de gas de los depósitos del subsuelo o la digestión del alimento del ganado o por actividades humanas. De estas maneras, el metano puede llegar a la atmósfera. También hablamos del permafrost. Es una capa de subsuelo de la corteza terrestre que se encuentra congelada de manera permanente. De ahí su nombre. En algunas de las regiones más frías del mundo. Entonces es una capa de subsuelo congelada. Eso se le llama permafrost. Los simbiontes de las plantas. Los microorganismos simbióticos son aquellos que necesitan asociarse con otros organismos para desarrollarse. De esta asociación se benefician ambos simbiontes, nombre con el que se conoce a los organismos que participan en ella. Entonces, tenemos claro estos conceptos. Gracias por su atención. Continuamos hasta una próxima oportunidad.